Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Otero y soy el facilitador de la Red para el Desarrollo Ecológico, Rural y Alimentario Mexicano, REDERAM, conocida desde 1992 como la Red de Académicos por el Desarrollo Rural Mexicano, o MRD, por sus siglas en inglés. Por voto de más del 90%, decidimos renovar el nombre de la red para hacerlo más comprensivo y actualizar. Hoy tenemos el gusto de presentar a Antonieta Barrón con su ponencia Política Social y Jornaleros Agrícolas. Antonieta Barrón es doctora en Economía, especialista en jornaleros agrícolas y mercados de trabajo, profesora de carrera de la Facultad de Economía de la UNAM, y su última publicación es Jornaleros Agrícolas Migrantes, los hijos olvidados del régimen. Y nuestro comentarista es Agustín Escobar, investigador del CIESAS Occidente. Como moderador estoy yo, Gerardo Otero, profesor emérito de Sociología y Estudios Internacionales en la Universidad Simon Fraser en Vancouver, Canadá, y facilitador de REDERAM. Aprovecho para anunciar que el próximo webinario, muy posiblemente el último, será el 23 de septiembre del 2026 con Humberto González, también del CIESAS Occidente, y la comentarista será Erika Hagman Aguilar. Entonces, pues sin más, adelante, Antonieta. Buenas tardes a todos. Hice un resumen, pero pues no me salió tan resumen, pero lo voy a intentar. Este es un pedacito de, de, de un trabajo que vamos a presentar 5 instituciones y yo para el CECITI sobre un diagnóstico de jornaleros agrícolas, y uno de los apartados es políticas sociales. Eh, Ponlo en modo de presentación, Antonieta, por favor. ¿Y tú Abajo a la quieres que, derecha. y tú qué crees que yo sé cómo? Ah, ya vi, A- ya vi, ya vi, ya vi. Abajo a Ujú. la derecha. Ese mero. Ah, ajá, Ahora ajá. sí se ve más grande. Ahora sí. Bueno, para hacer el resumen, hice una revisión de 3 documentos. Bueno, los 100 compromisos de AMLO y de Claudia Sheinbaum, los planes de desarrollo de López Obrador y de Sheinbaum, y el plan de justicia último que acaba de sacar Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo, revisando los 100 compromisos y lo que propone para jornaleros agrícolas, yo no encontré nada en concreto, nada más en un momento determinado, casi como discurso, hizo un señalamiento de que la importancia de tener un trabajo digno. Lo de salud universal y lo de salarios mínimos, que son de las cosas que están contenidas entre los 100 compromisos y el Plan Nacional de Desarrollo, y mantener las instancias infantiles que se suponía eran para mujeres trabajadoras. No se ha logrado, no se ha logrado la salud universal. El salario mínimo sí, sí se ha mantenido por encima de la inflación, pero ha sido contraproducente por el caso de los jornaleros agrícolas, un grupo de jornaleros agrícolas. Y lo de las instancias infantiles, pues no se cumplió, las desapareció, ¿verdad? Con Claudia Sheinbaum, en el plan de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo y de los 100 compromisos, lo destacable son el acceso a las pensiones y a la seguridad social de los trabajadores del campo, ¿verdad? Y tratar de mejorar las condiciones laborales. Esto es lo más relevante. Hay una serie de argumentos, pero están hechos como para jornaleros y para población asentada y para población rural, para productores, en fin. Hay una mezcla de cosas, pero rescatable de ella es eso que se propone tener acceso a las pensiones y seguridad social y las mejoras en condiciones laborales. Ujú. Ya está un poco más aterrizada el plan de justicia para trabajadores agrícolas de San Quintín.
Se compromete a entregar 36.000 tarjetas para mejorar la vivienda, un programa de apoyo a niñas y niñas, la construcción de centros de cuidado infantil, mm, una planta desaladora de agua potable que en San Quintín es brutal, brutal lo que está sucediendo con el agua potable y la ampliación del Hospital General, además de apoyo a niños y niñas de 0 a 4 años. En el caso de las plantas desalinadora es importante porque sacaron tanta agua los productores de hortalizas y de frutas que se bajaron los mantos freáticos, las ollas que están en el subsuelo y se filtró el agua salada. Y entonces a las llaves de la cocina y del baño sale agua salada, que es así, pero brutal, ¿verdad? Y pues una planta desaladora algo hará, ¿verdad? Ujú. ¿Cuáles son las limitaciones de las propuestas que yo planteo aquí, verdad? Bueno, que todas las propuestas hechas en los dos gobiernos, en los programas de gobierno, están dirigidas a cuestiones de bienestar de los trabajadores, ¿sí? Que tienen que ver con alimentación, comida, salud, etcétera, ¿verdad? Pero no a trabajo, no al trabajo. Solamente el salario mínimo es lo único que hay. Pero hay un conjunto de problemas que no se resuelven. Además, por ejemplo, en el plan de San Quintín, pues está hecho para la población asentada. No hay nada para los trabajadores migrantes, ¿verdad? No queda claro ahí. Bueno, ¿cómo le van a hacer con los jornaleros migrantes? Yo estimo más o menos que de los 3 millones, por lo menos 1 millón anda moviéndose de un lado para otro. ¿M? Donde no hay nada, nada, nada que permita decir, bueno, aquí podemos aterrizar en las propuestas que hace el gobierno federal que puedan beneficiar directamente a los jornaleros agrícolas, todos, asentados inmigrantes, ¿verdad? Entonces, bueno, con esas limitaciones, yo hago a ver si se ve todo, ¿verdad? Ujú, sí. Este, para ver cuánto afecta a los jornaleros, lo que hice fue primero una lista de cuántos jornaleros hay por cada entidad entre 18 y 25. Y se me ocurrió sacar la tasa de crecimiento y resulta que el crecimiento en Baja California es enorme. Es una tasa de crecimiento media anual entre 18 y 25. Es la única entidad tome las más importantes, con el criterio de quiénes son las principales entidades exportadoras de frutas y hortalizas, ¿sí? Y de acuerdo con la Secretaría de Economía, las más importantes son Sinaloa, Sonora, Baja California, Jalisco y un poquito México, pero yo creo que ahí hay otro problema, ¿verdad? Pero bueno, este, yo creo que, no sé si sean flores, porque no lo investigué bien, pero resulta que hay un informe de la Secretaría de Agricultura donde señala que Baja California se ha vuelto el primer exportador más importante de berries a Estados Unidos, y era Jalisco, ¿sí? Jalisco también creció muchísimo, muchísimo la producción. Las grandes empresas de agrícolas, ¿verdad? Ujú. Este, contrata a los trabajadores, los tiene registrados, los tiene asegurados, pero lo que no dice ningún informe es que estas grandes empresas, Driscoll, por ejemplo, o Berrimex, o inclusive hasta los gentes como Los Pinos en Baja California, que tienen gente contratada y registrada, pero todas las mañanas en puntos concretos de concentración recogen a los famosos jornaleros de saliendo y pagando. Ujú. Todos los datos que yo saqué aquí, estos no son de campo, los datos que saqué aquí son de NOE, dato oficial, ¿sí? Bueno, es cierto que hay una disminución de trabajadores agropecuarios sin contrato, pero la disminución no es significativa, ¿sí? Sigue habiendo en promedio 86% de los asalariados sin contrato de trabajo. ¿M?
que a mí me parece que es muy alta. Sí bajó, por ejemplo, en Jalisco sí bajó porque curiosamente el capital extranjero, el que contrata legalmente, les da la seguridad social, ¿sí? No, no la asistencia a la salud, porque esa es limitada. La seguridad social es mucho más amplia que eso, ¿no? La posibilidad de jubilarse en el futuro. Sin contrato de trabajo, del 92,9 al 86% baja, entre 18. Sin prestaciones. El único que baja de forma significativa es en Jalisco, ¿sí? Fuera de allí, aumentó en Baja California, bajó casi nada en Michoacán, subió en Sinaloa, subió en Sonora, bajó muy poquito en Veracruz y en promedio sí hay una baja, pero sin prestaciones en el 2025, ¿verdad? Cuando están buscando un trabajo digno, no hay respuesta al trabajo asalariado, yo sigo insistiendo. Ujú. Luego, sin acceso a los servicios de salud. Se dice, pueden acceder a los centros de salud y serán atendidos. En San Quintín, no sé si era en la colonia Vicente Guerrero, alguna de esas, donde abrieron un IMSS Solidaridad. Dice que llegó la gobernadora, conoce quién, llevaron macetitas, plantitas, un montón de cosas, inauguraron, ¿verdad? Se fueron las autoridades después de inaugurar, se llevaron las plantitas y la clínica sigue cerrada. ¿M? Este es testimonio. Esto no está escrito tampoco. Pero en Baja California casi no baja, baja un poco en Jalisco, ¿verdad? En Michoacán no baja. En Sinaloa baja muy poquito, en Sonora, ¿verdad? Y en Veracruz. La caída nacional son apenas que 6 puntos, ¿sí? 6 puntos porcentuales de población, que una de las consignas desde López Obrador era el acceso universal a la salud. Pero bueno, los trabajadores agrícolas no han podido acceder de forma generalizada. Ujú. Y luego, ¿qué significó el salario mínimo? Yo aquí puse este cuadro, que son los trabajadores asalariados que reciben hasta un salario mínimo, porque fue enorme, del 15%, 16% de los trabajadores que recibían hasta un salario mínimo, subió al 60 y tantos por ciento. Entonces a mí se me ocurrió cruzar los que reciben hasta un salario mínimo según las horas trabajadas entre 19 y 24 por sexo. Fíjense. Y lo más interesante es que los jornaleros que trabajaron más de 48 horas pasaron de 8% a 51% y las mujeres del 11% al 48%. ¿Qué pasó? Que hay una intensificación de la jornada de trabajo porque se volvió el salario mínimo obligatorio. ¿Sí? Y no hay una institución del Estado. La Secretaría del Trabajo tendría que estar revisando, ¿verdad? Las formas de contratación, las jornadas de trabajo. En las modificaciones que hicieron a la ley de trabajo no hay una sola, o en la Comisión de Salario Mínimo, la CONASAMI, no hay un solo señalamiento sobre regular el trabajo a destajo, ¿sí? No hay. Ahí está. Es brutal. Absolutamente brutal que haya aumentado tanto los que reciben hasta un salario mínimo y trabajan más de 48 horas, ¿sí? Ujú. Las conclusiones. Bueno, es que no, son las políticas de apoyo a los jornaleros son parciales, no hay políticas del trabajo, ¿verdad? Este, Se redujeron muy poco significativo las condiciones de precariedad laboral, ¿verdad? Y el aumento salarial significó para una fracción de los jornaleros una intensificación de la jornada de trabajo. Ujú.
y no hay ni en ningún lugar ninguna propuesta que dé respuesta a los trabajadores agrícolas migrantes temporales, los que llegan a la zona en la época de cosecha y luego se van. Cuando entró López Obrador, la señora que iba a entrar a la Secretaría de Bienestar, tuvimos una reunión con ella y yo, ingenua, le presenté la lista de cómo estaban las condiciones, las limitaciones del programa de jornaleros agrícolas, cómo había que modificarlo y ayudarlo, etcétera, etcétera. Nos dio el sí, nos dijo que sí, muchísimas gracias por su información y cuando llegó al poder desapareció el programa de jornaleros agrícolas. Tenía limitaciones, pero desapareció. No hay una respuesta a eso. ¿M? Ahora en San Quintín dijeron que iban a hacer un conjunto de viviendas para alquilarle a los jornaleros migrantes. Las casas donde llegaban los jornaleros y solo pagaban la comida desaparecieron. Y la propuesta es que ahora les van a alquilar casas mientras llegan temporalmente. Ujú. ¿Cuáles son las propuestas que yo hago? Bueno, hacer modificaciones a la Ley Federal del Trabajo es muy importante. Ujú. Tienen que regular la jornada de trabajo y tienen que regular la jornada de trabajo a destajo. No la pueden desaparecer. No pueden desaparecer el trabajo a destajo. Pero lo tienen que regular entonces alguien, ¿verdad? Este, como otra cosa que es importantísimo y que no nos han hecho caso, yo y una organización de jornaleros agrícolas y en fin, un montón de gente que hemos estado insistiendo desde 91. Hicimos una propuesta con un cuate, ya se me olvidó su nombre, este, una estimación de las jornadas de trabajo por hectárea. Todavía cuando estaba el que dirigía este anterior, Siacón, le escribí una cartita y yo ingenua le dije, mire, es muy importante hacer una actualización. Yo tengo las jornadas de trabajo por hectárea de 2012, ¿sí? Ha cambiado mucho. Si Sader conoce cuáles son las jornadas de trabajo que se requieren por hectárea, separando cultivos a cielo abierto y cultura protegida, podría estimar el número de jornaleros que contrata cada gente y la Secretaría del Trabajo y el Seguro Social tendría elementos para definir cuántos tiene que pagar, cuántas cuotas tiene que pagar, ¿verdad? Ujú. Luego. El Instituto de Seguridad Social tendría que hacer una campaña masiva para que todos los jornaleros tuvieran un número de seguridad social. Y la Secretaría del Trabajo tenía que vigilar que a todos ellos, incluyendo los saliendo y pagando, les pagaran por número de seguridad social. Y entonces hay una posibilidad que en el futuro los jornaleros agrícolas tengan derecho a la jubilación. De otra forma, no hay forma, ¿sí? Todo eso que hemos estado viendo desde hace, pues ya dijo Gerardo, yo soy especialista en jornales agrícolas, no sé cuántos años tengo en ese rollo, no sé si 20 o 30, ¿verdad? Tocando la puerta. Hicieron una propuesta en San Quintín, que eso también teníamos 100 años, que iban a darle la cartilla de seguimiento a los niños de los hijos jornaleros migrantes para que a donde llegaran aceptaran hasta dónde iban en el nivel de escolarización. Ese es un avance, por supuesto, pero es mínimo, ¿verdad? A los problemas que enfrentan los jornaleros agrícolas y de los cuales no hay respuesta en ningún programa de los gobiernos, donde la consigna es primero los pobres. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, Antonieta. Muy interesante, muy rica tu presentación. Pues, bueno, tengo ahí algunas preguntas, pero pasemos directamente al comentario de Agustín Escobar. Adelante, Agustín. Muchísimas gracias. Esa fue la introducción, María Antonieta, ¿verdad? O bueno, yo estaba preparado para tomar notas y comentar, pero obviamente digo, también había hecho una listita. Me voy a concentrar en la lista, aunque mi modo de exponer es, digamos, es distinto al de Antonieta y además hoy no expongo, pero creo que tenemos varias coincidencias, pero también quiero señalar algunas diferencias. En primer lugar, un poco de historia. Eh,
¿cuál es el origen del movimiento laboral de San Quintín, que es el movimiento laboral de jornaleros más importante de los últimos 14 años? El origen no está en las condiciones laborales, No. está en las condiciones de vida. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Digo, no voy a alargarme, pero en pocas palabras se generó un movimiento, según algunos hubo agitadores que generaron un movimiento para pedir agua limpia y potable para los trabajadores. Eso fue lo que lo detonó. Y ya había habido promesas de una planta desaladora para los pobladores, no para las empresas. Pero los trabajadores sabían que las empresas tenían plantas desaladoras. Entonces su petición era que las empresas nos den. Los patrones dijeron, nosotros pagamos seguro social, pagamos todas las obligaciones laborales. Eso dijeron, no digo que lo hayan cumplido. Y fueron con el gobernador les dijo que claro que sí, no hizo nada. El movimiento siguió creciendo durante 4 meses, 5 meses, hasta que explotó en contra de los actores que tenían mucho que perder y que estaban allí, que eran los productores. Entonces, el movimiento se volvió un movimiento laboral y de salarios porque no hubo otro interlocutor. Ahora sí, tuvieron mucho miedo, tenían responsabilidad, había incumplimiento, sí. Sin embargo, Baja California se volvió el estado más formal en el empleo de jornaleros. Ya era bastante, pero digamos que de 2015 a 2018 se destapa la formalización en Baja California. Entonces, un movimiento que nace por malas condiciones de vida, y dije agua, fue esencial, pero la otra cosa esencial es la vivienda. Las condiciones de vivienda, eh, y yo no sé si llamarlos asentados o no, María Antonieta, porque la gente que llega a vivir por primera vez sin haber sido contratado previamente y además llega con su Ese caso familia, de plástico. sí, pone casas de cartón, de plástico, digo, no llueve, pero de todas maneras hace frío, y realmente viven en condiciones terribles. Entonces, ¿por qué el Plan San Quintín le da tanta importancia al agua y a la vivienda? Por eso, ¿no? Porque las demandas sociales eran esas y siguen siendo esas, porque nunca les han cumplido. Yo fui a la boca de pozo, a la boca de tubo, de dos hipotéticas plantas desaladoras donde nada más está el tubo, pero nunca se hizo la planta, nunca. Por eso también hubo un intento hace 4 o 5 meses de desprivatizar a las empresas que surten de agua razonablemente potable, razonablemente no salada, a las ciudades, desde Ensenada y hasta el sur otras, para a partir de esa nacionalización, volverles, o mejor dicho, darles por primera vez agua un poco más limpia y un poco menos salada a los trabajadores. Lo salado se debe a la forma en que funciona el sistema. En 2021 había 80 plantas desaladoras. Hablé con un experto de Estados Unidos y me dijo, no es cierto, eso solo existe en Arabia Saudita. No, en Baja California sí existe. Pero efectivamente, como dijo María Antonieta, son privadas la inmensa mayoría, ¿no? Entonces, por eso se origina también en esto la alianza de responsabilidad social de los patrones, porque muchos patrones sí dicen, no es nada más pagar las prestaciones o dar contrato, se trata de ver cómo viven y se trata de hacer lo posible para que vivan mejor y cada empresa reacciona distinto y no las voy a defender en conjunto de ninguna manera, pero hay empresas, sobre todo exportadoras, que cumplen bastante, bastante bien. Entonces, dos demandas sociales y un movimiento laboral. Entonces, siempre ha habido este desajuste entre las dos cosas. ¿Y cuál es el problema, en mi opinión, de fondo y algo que fue motivo de una recomendación que hicimos hace ya 2 años o 3? Eh, el problema es que no hay para el México rural, y aquí
me encantaría que opinara Héctor, un mecanismo de redistribución presupuestal eficiente y oportuno que permita que los sitios que están recibiendo grandes cantidades de población, particularmente si son rurales, reciban fondos para darle servicios y ordenar el crecimiento. Eso lo hemos planteado desde 2025. Prácticamente, de aquí yo diría lo mismo que María Antonieta, no hemos tenido eco, porque hablas con trabajo y dice, perdón, esto es ramo 33, no me toca. Hablas con bienestar y dice, tenemos programas sociales. Sí, pero ¿cómo va a responder el municipio a la duplicación de su población cuando no tiene acceso a fondos? En parte por esto se crea el municipio de San Quintín en 2021, pero el problema es que como gobierno municipal no termina de cuajar y en términos de recursos tampoco. Entonces, el municipio que debería atenderlo, debería urbanizar, debería dar agua, electricidad, etcétera, no lo está pudiendo hacer. Y las autoridades federales que llegan con el Plan San Quintín se están dando cuenta de que dar agua y dotar de electricidad a un valle de 200 kilómetros de largo no es para nada sencillo. Entonces, no sé qué va a pasar, pero no ha habido grandes cambios en este sentido, excepto en vivienda, pero ya veremos con sus intríngulis. Entonces, el empleo y el empleo formal en Baja California se disparan y llega a ser el estado más formal de México a partir de 2015. 18 no es la mejor fecha para verlo porque ahí ya había habido un crecimiento muy importante, pero está bien, digo, tomaste una fecha para todo el país, no hay bronca. Y la relevancia sigue siendo que San Quintín es escaparate. Es decir, sí tiene un gran crecimiento de exportación, pero además reclutadores, visitantes internacionales, productores americanos de fresas, de berries, etcétera. Digo, viajan 2 horas de San Diego a México y ya están en San Quintín. Entonces, realmente sí es un escaparate, cuando en realidad la urgencia está, en primer lugar, en Veracruz. ¿Dónde hay más jornaleros informales? En Veracruz. Hay casi 300,000 jornaleros sin prestaciones, informales, etcétera, en Veracruz. Y si arreglaras ese estado, tendrías un impulso brutal a la formalización de toda la fuerza de trabajo. Claro que tampoco tendría servicios, ¿verdad? O sea, ese problema subsistiría. Pero bueno, eh, los contenidos del Plan San Quintín son varios, pero aquí me atrevo a corregir lo que dijo María Antonieta. No se prometieron tantos fondos para vivienda. Se Yo tomé prometieron, del plan. en febrero, se prometieron 19,000 acciones de vivienda que consistían en 12,000 acciones, es decir, dinero, y 7,000 viviendas. El terreno de las 7,000 viviendas ya fue donado o cedido por el municipio de San Quintín a la federación, pero la federación quiere que el municipio se encargue de regularizar. Hay cosas legales que hay que hacer. Es decir, se tiene que expandir el permiso de habitación urbana al terreno que se ha cedido, y eso el municipio no sabe cómo hacerlo, porque acaba de nacer, no tiene gobernantes que no tienen experiencia como funcionarios de mediano nivel técnico, digamos. Entonces no lo han podido hacer. El terreno está allí, todos los estudios de viabilidad, de incorporación urbana, de dotación de servicios, no se habían hecho hasta hace un mes, que me corrija Héctor, pero eventualmente se hará. La presidenta dijo que en 6 meses tenía que haber acciones, tenía que estarse empezando a construir vivienda de esas 7,000, y eso no ha pasado por este asunto regulatorio, que es propio del gobierno federal además. O sea, realmente es un poco paradójico. Y empezó a pasar tiempo, la presidenta fue en febrero, en abril los trabajadores estaban muy inquietos diciendo que no veían nada, y entonces se hicieron
36,000 entregas ya se hicieron de 40,000 pesos por familia para vivienda en San Quintín. Y esta es una entrega enorme, son 1,440 millones de pesos. O sea, para un municipio de México no hay equivalente. Y me imagino que para ningún otro municipio con esta cantidad de población se han entregado tantos recursos para vivienda. O sea, se concentró muchísimo. ¿Eso es bueno? Claro que es bueno, pero no hay, es a fondo perdido. Entonces, no tienen que entregar ningún comprobante de ladrillo, cemento, albañiles, nada, y por lo tanto es muy probable que se vayan a ingreso corriente en vez de que se vayan a mejorar la casa. Eso habrá que verlo en 5 meses, pero yo diría que muy pronto esos 40,000 pesos pues ya no van a estar en ladrillos y habitaciones. Ese es el componente que ha avanzado más y se ha entregado mucho más que lo que se había prometido. Pero falta el componente de vivienda, tal cual, que no solo la presidenta dijo rentar y vender, las dos cosas, pero no encontré en qué proporción. Entonces, veremos qué es lo que sucede con eso, pero ciertamente falta vivienda formal, falta mucha vivienda formal en San Quintín. Ahora, San Quintín sí ha crecido, pero cuando mucho representa toda Baja California, el 4% del empleo jornalero mexicano. Y San Quintín no es Baja California. El crecimiento de la producción del Valle de Mexicali también ha sido muy rápido y sus condiciones de agua, etcétera, son distintas, pero está el problema de que el nivel del río Colorado está bajando mucho. Entonces, yo me pregunto qué va a pasar en los próximos años en ese valle, porque es un problema. Y allí ya les dijeron a los representantes de trabajadores de Mexicali que van a ir para allá y que se va a extender esto para allá, pero yo no lo veo claro. He estado pidiendo entrevista con algunos de los responsables del plan. Uno de ellos, el del programa de movilidad, me recibió la llamada, me pidió documentos, etcétera, pero no me dio información. Básicamente, su programa de movilidad sigue sin funcionar, tal como dijo María Antonieta, y sí se cerró en 2020. Digo, no se cerró, le quitaron los fondos, pero era muy importante, con sus defectos, para que los migrantes pudieran salir de su casa en un autobús de pasajeros, no en un camión de redilas. Les daban 1,200 pesos en una tarjeta para los gastos del viaje, mismos que muchos trabajadores les dejaban a sus esposas para que subsistieran mientras ellos empezaban a mandar dinero. Y checaban los contratos. Entonces, teníamos cierta garantía de que los trabajadores iban contratados legalmente. Y salía muy barato. Entonces, realmente no hay razón para que su programa de movilidad, pónganle programa de bienestar laboral para jornaleros, como quieran, pero habría que volverlo a lanzar, mejorado, pero habría que volverlo a lanzar, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero sigue siendo muy chiquito. Y el problema es que tanto los factores económicos exógenos, es decir, la tasa de cambio con el dólar y la tasa de interés en México, que ahorita ya está bajando, pero estuvo muy alta bastantes años, como de 20 a 23, están en contra del margen de ganancia de los productores y están reduciendo la formalidad. Entonces, esos factores exógenos existen, son importantes, el dólar se depreció, te pagan los mismos dólares, pero en realidad recibes muchos menos pesos hoy que los que recibías en 2020. Pero además están los cambios legales. Hay muchos cambios legales importantes. La entrega de comida que era obligatoria en ciertas circunstancias se volvió universal y eso pues me parece bien para alguien que está trabajando 8 horas en una empresa. La vivienda se volvió obligatoria también y aquí la ley no
tuvo el acierto de separar a los trabajadores ya asentados o nativos de un pueblo. Por ejemplo, en Guanajuato, el 90% de la población jornalera es de allí, no necesita vivienda. Pero llegan inspectores a empresas formales y les piden el registro de la vivienda para todos los trabajadores, cuando obviamente no hay. Se han detenido, no habían multado empresas hasta hace 4 o 5 meses por la falta de esta vivienda, que realmente no se necesita, pero la ley, el cambio de la ley no favorece el hecho de darles vivienda a los que la necesitan, que son los que están viajando, sino que hace una obligación universal y como ley hizo universal, entonces no la aplican y entonces los jornaleros que están viajando no tienen el beneficio que sí deberían tener. Entonces, militan factores exógenos y factores de la propia ley en contra de la formalidad y tenemos una disminución de la formalidad en los últimos 3 años bastante marcada por los dos tipos de factores. Y ahorita vienen otras dos cosas que son el certificado obligatorio laboral para agroexportadores, que va a ser lo que dijo Antonieta, o se supone que va a ser lo que dijo María Antonieta, que es calcular el total de jornales que debe haber para un periodo agrícola y decir si el productor que está exportando cumplió con esos jornales en el IMSS o no. Ese es el objetivo del certificado. Está complicado porque tienen factores técnicos de cálculo de jornales muy viejos y muy incompletos. Entonces, habría que hacer esos estudios técnicos ahorita otra vez para que eso sirva efectivamente para exportar, además de que también están un poco, digo, no encuentro otra palabra, atorados por el problema de la coordinación entre la Secretaría de Economía, que da el permiso de exportación, el IMSS, que registra los jornales, y el estudio técnico que debe entregar la Secretaría del Trabajo para saber que esa cantidad de jornales es la suficiente para que el productor cumpla con un empleo con prestaciones para los trabajadores. Entonces, eso está atorado. Y el otro es algo que viene, que inicia el 1 de enero de 2027, que es la reducción gradual de la jornada, de la semana laboral, de 48 a 40 horas, con 2 horas cada 2 años, o sea, de 48 a 40, y donde está. ¿Por qué siempre dices que nos peleamos, María Antonieta? En realidad muchas veces estamos de acuerdo. En realidad, Porque tienes otra línea. pero bueno, pues Está nuestras bien, está vidas se bien. encuentran románticamente. Pero bueno, este, se está negociando la posibilidad del destajo en labores de cosecha. Y por una razón muy simple, o sea, en los 3 años anteriores ha habido escasez laboral agrícola en las zonas de exportación. O sea, sí les ha faltado gente. Pero si ahora cada persona puede trabajar 20% menos, de 48 a 40 horas, tienes que emplear 20% más, eso sin que crezca tu producción. ¿Y de dónde la sacas? Entonces, se está planteando que para épocas de cosecha se permite el pago a destajo con más horas, ¿no? Con límites y topes, etcétera, pero se está pidiendo eso. Entonces, y no sé si eso esté resuelto o no está resuelto. Yo hice el estudio del costo de esta reducción de la semana laboral para las empresas porque no debe disminuir el salario. Entonces, también aumenta 20% el costo laboral, no de todos, pero de la mayor parte de los trabajadores. En, en resumen, el plan San Quintín va lento, en parte por problemas regulatorios y en parte porque la administración del agua, de la electricidad
de SEDATU, etcétera, no anticiparon las condiciones reales del Valle de San Quintín. Y en parte porque el municipio de San Quintín realmente no tiene la capacidad técnica para hacer todo lo que tiene que hacer, que debería hacer, ¿no? Y yo diría también, en el fondo, en realidad también porque no hay un mecanismo en el ramo 33 o en otro mecanismo presupuestal que permita que un municipio de muy rápido crecimiento dote de infraestructura a su propia población. Pero el resultado hasta ahorita es que hay una huida de la formalidad que está protegida por la misma ley, es decir, los mecanismos que protegen a un patrón formal ante inspecciones funcionan mucho mejor si eres informal. Es decir, si no hay una razón social en el campo donde están trabajando 50 personas, no hay a quien multar. Y esas 50 personas siguen trabajando igual. Entonces, los mecanismos de inspección, Un aparte minutito. sí, aparte de que se quitó perdón, ya me descarrilé. Yo creo que entonces aquí termino. Pero se necesitan fortalecer los mecanismos que le den presupuesto a la Secretaría del Trabajo para inspeccionar, pero también que le den facultades para hacerlo en condiciones de informalidad. La que hacía esto era la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace 8 años, pero ahorita ya no lo está haciendo y debería ser la Secretaría del Trabajo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a tomar preguntas. Hay un montón pues de detalles, ¿no? O sea, como 84% que están sin acceso a la salud. Hay toda esta ambigüedad de que, o sea, los que se han formalizado y tienen acceso al salario mínimo, se les ha aumentado las horas de trabajo, y ahí la pregunta sería si se les pagan horas extras o no, o si es plusvalía absoluta pura, ¿no? Como diría el viejo Marx. Eh, y luego el otro detalle, pues sobre las condiciones de vida que señala Agustín, qué onda con toda la cantidad de migrantes que ya se asentaron ahí en contraste con los nuevos migrantes que siguen llegando pues que no se les están atendiendo sus necesidades. Pero bueno, yo soy aquí el moderador nada más. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues a ver, veo a Kirsten, no sé si haya otras personas. Kirsten, luego Josie. Adelante, Kirsten. Tu micrófono. Abre tu micrófono. Sí, me olvido de esto. Sí. Yo tengo una pregunta, no conozco muy bien los procesos y toda la cuestión sobre este, ah, los, el, estas regiones, estos cultivos y esta labor trabajadores. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre los trabajadores permanentes y los migrantes? Y ahora entiendo que dijiste que hay ya migrantes, pero ya viven ahí en San Quintín, por lo que entendí. ¿Y y cuántos son los que vienen en las temporadas? Y los jornaleros migrantes que tienen casa o viven ahí, entonces, bueno, supongo que la familia vive ahí mientras el jornalero va y viene. Ya, gracias. Sí, y está también, digo, nomás agregando a esto, la atención entre los que están, o sea, formales, contratados, y los que, no me acuerdo qué término usaste, saliendo y pagando, no sé qué.
O sea, que son así como, pues los más precarios tal vez, ¿no? O sea, que se les Saliendo y contrata pagando por eso. día, Ah, ¿no? bueno, sí. Ese es el término desde Sinaloa hasta Baja California, de los que se contratan por día, que son los jornaleros en el sentido más puro del término. Exacto. Y sí, Josie, adelante. Sí, una aclaración, María Antonieta. Muchísimas gracias a los dos. Nomás quería entender, es un incremento tan extraordinario de 8% hasta yo no sé qué, que cuáles son, ¿cómo explicas esos factores? ¿Es simplemente porque incrementaron el pago, así es que ocupan menos gente, pero los ocupan por más horas? O sea, ¿por qué esa aceleración de las horas de trabajo? Y segundo, si hay migrantes de Centroamérica entre estos nuevos migrantes. O sea, esos migrantes son simplemente puramente mexicanos o también ya se van mezclando los migrantes que vienen de Centroamérica. ¿Alguna otra pregunta para que sean tres antes de dar la palabra a Antonieta? Bueno, cuento la mía como pregunta también. Adelante, Antonieta, si quieres comentar sobre lo que se ha Sí, dicho. sí, mira, Y si quieres lo que pelearte con señala. Agustín, te damos chance. Lo que me señala con Agustín, que es una demanda. Yo metí a San Quintín nada más porque en una plática, creo que Héctor había mandado, o no sé quién, sí, creo que Héctor, la grabación de Claudia Sheinbaum en San Quintín con el plan de rescate, a San Quintín, pero Sí, fui yo. Ah, viste tú. Entonces, bueno, lo metí como un ejemplo, pero no, eso no resuelve que las políticas y programas estén dirigidos a bienestar porque son demandas, más fuertes, no resuelve el problema de la precariedad de las condiciones de trabajo de los jornaleros, ¿sí? No lo resuelve. Aunque se estén contestando, porque están contestando en San Quintín, pero bueno, en Jalisco, en San Gabriel, ¿verdad? Yo encontré a la gente que tenía agua, cuando mucho le llegaba 2 veces a la semana agua. El resto de la semana tenía que comprar tampos porque eran jornaleros migrantes, pero no migrantes asentados. Llegaban, alquilaban un cuarto, se metía toda la familia, cuando había, porque había donde alquilar, porque en San Quintín llegan, unos llegan, temporalmente se van, otros llegan para sentarse. No hay una estadística que nos permita diferenciar entre uno y otro. Sería muy importante que no sé quién, ¿verdad? Porque ya la Secretaría de Bienestar ya no tiene un programa de jornaleros. Hiciera un recuento de los jornaleros que hay en este país. Están, están avanzando en algunas cosas. Dice Agustín que son 32,000 viviendas las que van a beneficiar. Lo que yo encontré es que, pero pues es que estamos con fuentes distintas, que apenas habían entregado 4,000, pero no resuelve. El incremento de la producción de berries en cualquier entidad es muy importante porque si una hectárea de jitomate requiere 110 jornadas de trabajo, los berries necesitan como 400 jornadas. Entonces es brutal la cantidad de gente que requiere de las berries. No es mucha la superficie, no se compara en superficie con el tomate, pero sí es muy intensiva. Y además los reclamos de agua son brutales, ¿verdad? Yo lo que quiero decir es que independientemente de San Quintín, el gobierno no tiene una propuesta de programa para los jornaleros agrícolas. Y las modificaciones que se hacen, por ejemplo, de regular la jornada de 40 euros, es para el trabajo formal. No puede ser para el trabajo informal, ¿verdad? Porque no está regulado, no está contado, no se sabe quiénes son. Ustedes váyanse a las 5 de la mañana a la entrada, por ejemplo, del cruce de Ciudad Guzmán con la carretera a Colima. Ahí van a encontrar no sé cuántos cientos o miles de jornaleros esperando a ver quién les dé el jale para irse a cortar lo que sea. En San Quintín, en Lázaro Cárdenas, en toda la salida, en toda la carretera, ahí están a las 4 o 5 de la mañana a ver quién llega. Ya, si uno encuentra un jornalero a las 7 de la mañana es que ya se quedó sin trabajo. Eso no están contados en ningún lado, ¿sí?
ni hay forma, ni hay forma. Yo creo que eso es una limitación. Ya no me acuerdo lo que decías, Josefina, ¿por qué lo de la jornada de trabajo, que a lo mejor, ¿por qué tantos? Yo hice un trabajo en el 2024 para Coneval y levantamos una encuesta en San Quintín y entonces encontré, por ejemplo, le preguntaba a la gente, oiga, ¿y cuánto ganó? No, pues yo saqué 115 pesos. ¿Por qué? Porque me dieron una cuota de 100 cubetas de pepino y como no las llené, no me pagaron el salario mínimo. Los últimos registros que yo tengo de cuotas de corte en la agricultura de ¿cómo se llama? En el trabajo de destajo, en Sinaloa, en San Quintín, en Sonora. La cuota de pepino era, creo que de 50 cubetas y de tomate no recuerdo si eran también 50, algo así, ¿verdad? Bueno, yo nada más vi el pepino, pero el pepino de 50 cubetas la subieron a 100 para pagarles el salario mínimo y no hay quien regule. Entonces, bueno, pues ahí está. Para que yo logre juntar las 100 cubetas y me paguen el salario, pues trabajo más horas, ¿sí? Y no lo regula nadie. Es cierto que le tienen que aumentar el presupuesto a la Secretaría de Trabajo, por supuesto. Cuando yo fui a SADER, a San Quintín, les dije, él me platicó todo el drama, el responsable de SADER en San Quintín, que por qué no hacían algo y decía, pues que no tenemos dinero para salir, ¿m? Para ver, para revisar. Todo lo que hacemos lo hacemos desde la oficina, no hay dinero para nada. Bueno, pues no hay dinero para nada, pero tampoco hay voluntad. Pues si no hay voluntad política para hacer las cosas, no se hacen, ¿no? Independientemente, ya lo señaló también Agustín, hay una reducción de la formalidad y las propuestas que hacen. Yo sigo pensando que lo de las 40 horas para los jornaleros agrícolas, pues es de risa, ¿no? ¿Alguien sabe, este, alguien sabe cómo se regula la jornada entre los jornaleros? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué trabajan 10 horas o 12 horas? ¿Mm? O bueno, hace muchos años, en las que hacía tenis de no sé quién, trabajaban 8 horas, pero con reloj, si se iba la luz, hasta que se cumplían las 8 horas se iban, ¿sí? Y nadie supo. Pues con los ganaderos pasa lo mismo, ¿no? No hay jornada, no hay contrato de trabajo. Si dice, a lo mejor el contrato dice 8 horas, ¿no? Y yo te voy a pagar después de las 8 horas, porque además era cierto, si cubres la cuota después de la cubeta 50 a las 51, te la pago en tanto. ¿Sí? Había una negociación y por eso había una proporción de gente que en la época de cosecha ganaba un montón. La jornada misma, ¿sí? Trabajan todos los días, sí, 20 horas a la semana en la época de cosecha. Y cuando se acaba la cosecha, si consiguen chamba 1 o 2 días, ya lo hicieron, ¿sí? Trabajan 2, 3 días en el año. A lo mejor no trabajan los 200 días en todo el año. Y tampoco está registrado. Bueno, pues a eso no les costaría nada, simplemente hacer una encuestita de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. No, pues está muy, muy grave. O sea, veo un montón de cosas muy delicadas. O sea, una pregunta que me surge es, o sea, tanto Antonieta como Agustín mencionaron que los exportadores cumplen mejor. Entonces ahí la pregunta que me surge es, ¿qué tipo de propiedad es la que predomina entre los exportadores? Si son empresas extranjeras principalmente o si son empresas mexicanas. Esa es una. Y lo otro es esto último que mencionaba Antonieta, o sea, si el salario mínimo, como quien dice, se está condicionando a una cuota, entonces ahí están haciendo una amalgama del trabajo a destajo con el salario mínimo, que me parece una cosa extraordinariamente brutal, ¿no? O sea, y explotadorcísima, pues. Pero ese es el caso, o sea, de que están condicionando que les den el salario mínimo siempre y cuando cumplan una cuota.
¿Y Yo, yo, qué tan general es eso, no? Yo quiero decirte que nomás lo encontré en los del Pepino porque Mm. por ya era el final y de pura casualidad, ¿verdad? No he regresado a hacer ahora con el trabajo que hagamos para City. Intentamos a ver si podemos captar esto, ¿sí? Las cuotas. Yo tengo las cuotas de los noventas, ¿m? De un trabajo del Paja que hizo, no sé si 94 muy bueno que se quedó perdido por ahí. Y entre las cosas que tiene es las cuotas de trabajo por cultivo. ¿M? Muy bien. Bueno, Agustín tiene la mano levantada. Adelante, Agustín. Gracias. Ah, y luego Héctor. Les quería decir desde hace rato, uy, este rojo no se ve, pero bueno, este libro se llama Farm Workers in Mexico's Export Agriculture, New Regional Realities, y son 4 estudios estatales de Jalisco, Guanajuato, Sinaloa y Baja California, al año 2021 más o menos. Es decir, cuando tuvimos que dejar de estar en campo en 2020, nos pusimos a hacer este libro. Y allí de lo que se trata es de ver las historias de cada estado, que son muy distintas, y las historias de la fuerza de trabajo de cada estado, que también son muy distintas. Quería decir que tal vez lo que dije parece que San Quintín es horrible, pero que hay procesos en curso que son parecidos que están en otros lugares. Villa de Juárez, en Nabolato, en Sinaloa, fue fundada en el centro de un valle tomatero, junto a Culiacán, y, pero jamás ha tenido apoyo significativo para urbanizar correctamente. Y está terrible. Pero además, la noticia más reciente es que no puedes contratar jornaleros en Villa de Juárez si no te da permiso el crimen organizado. Es decir, todos sabíamos que Culiacán está muy mal, pero ahora se volvieron contratistas o reclutadores o lo que tú quieras. Ellos te abren y te dan chance de que reclutes o no te dan chance. Además de que la población no tiene servicios. Entonces, digamos, hay condiciones terribles en otros lugares. Eh, el salario sí está creciendo, hay que insistir en eso. Sí, todas las encuestas muestran un alza salarial que es bastante más rápida para el empleo formal que para el empleo informal. Y en el empleo formal sí se pagan horas extras, pero mucho depende de la división del año entre temporada alta y baja. En la baja te dan un salario fijo por día, en la alta los trabajadores quieren destajo. Y los trabajadores, sí, yo he entrevistado muchos que sí ganan 20, 22, 24 al mes en temporada alta. De hecho, tenemos migrantes de ciudades del centro sur sureste que vienen aquí a ahorrar en la temporada alta, pues para poner un negocio, terminar su casa, etcétera. Empresas extranjeras o nacionales. Gerardo, por esto es muy importante hacer estudios de producto por producto. La estructura de la propiedad en el aguacate es totalmente distinta de la estructura de la propiedad en las berries. Y las dos estructuras de propiedad están entrelazadas, de tal manera que tú tienes, desde el empresario mexicano que participa con una bodega en Estados Unidos donde tiene un socio de allá, etcétera, o el que distribuye con su propia empresa subsidiaria hasta el supermercado, como bastantes aguacateros, hasta el que simplemente entrega en campo y una empresa extranjera se lo lleva, ¿no? Que ya le pagó antes, que ya lo financió, etcétera. Entonces, vale mucho la pena hacer estudios detallados, porque lo que decíamos hace 20 años es todas son empresas extranjeras, etcétera. Ahorita el panorama es mucho más variado y hay grupos mexicanos muy fuertes, aparte de otros, por ejemplo, Berrimex. Berrimex es una empresa americana, pero realmente es propiedad de mexicanos, los rancheros son mexicanos, etcétera. Entonces sí, hay que estudiar más a fondo esto. En eso no nos metimos en este libro, pero en este libro sí se ve, por ejemplo, cómo la fuerza de trabajo de Guanajuato
es inmensamente nativa de Guanajuato, aunque está creciendo la parte migrante, mientras que la de Baja California es 80 y tantos % migrante, pero de esa más o menos la mitad está asentada y más o menos la mitad viaja cada año, ¿no? Entonces las situaciones son distintas, pero sí se puede saber con una encuesta representativa. No recuerdo si aquí tenemos la encuesta de 2021 de Baja California. La de 2019 son de 3,000 trabajadores en 57 empresas en 4 estados. Y la de 2021 en Baja California son 19 empresas y 1,000 trabajadores, 900 y tantos. Pero allí están los datos de esa composición y de ingresos y de seguridad social y todo lo demás. Muy bien. Héctor Robles Berlanga. Una de las cosas que señalan es la falta de información y eso se está agudizando cada vez más. Es decir, las secretarías, prácticamente todas, no tienen recursos para hacer trabajo de campo, para estar en campo, ¿no? Y eso hace que no haya estadística. Ustedes pregunten cualquier estadística, incluso de los apoyos gubernamentales, ¿no? Que debieran de ser padrones, públicos, etcétera. Busquen varios de ellos, el de Producción para el Bienestar, el de Sembrando Vida, y no son públicos, porque muchos de esos ni siquiera están levantados, ¿no? Entonces, esta va a ser una ausencia que vamos a tener los próximos años, porque en el presupuesto 2027 viene en el mismo sentido, es decir, las instituciones, por eso ahora encontramos a todos ellos tomándose fotos, firmando convenios, ¿no? Y reuniones a nivel central, pero hasta ahí, digamos, ¿no? Entonces, esa ausencia de información, ¿no? La mayoría de los productores son pequeños, incluso de las hortalizas y de los frutales. Aguacate es uno de los ejemplos más claros. Ahí tengo uno de los trabajos que publiqué donde se ve claramente que son en su gran mayoría pequeños en términos de número de productores. En superficie cambia, pero prácticamente los productores hasta 20 hectáreas son la gran mayoría y aportan la mayor parte de la producción nacional, ¿no? Incluso en hortalizas y frutales. Eso está. El problema es quién lo comercializa y son empresas. Es decir, hemos encontrado ahora en las protestas que hubo y en la negociación del tratado, de los dos lados, tanto de Estados Unidos como de México, se quejan los productores de ambos de que a pesar de que el comercio creció, de que es muy importante ¿no? El intercambio comercial entre Estados Unidos y México, los productores no están perdiendo o no están encontrando las ganancias que obtenían anteriormente, ¿no? Esa es su queja y tiene que ver precisamente con estas empresas que se dedican fundamentalmente a comercial de los dos lados, están en los dos lados, en algunos hay socios mexicanos, pero esta es la característica tal ¿no? Y se viene un problema que ya se está viendo, que es la discusión en el tratado de lo que va a ser la estacionalidad. Los productores norteamericanos están planteando en la negociación poner la estacionalidad principalmente en berries, jitomate, cebolla, chile, lechuga, ¿no? Y eso va a implicar que una gran afectación al productor nacional, ¿no? Porque no va a poder, en los momentos que están cosechando, los momentos más importantes de las cosechas norteamericanas, van a poder exportar su producto, ¿no? Y eso ya lo anunciaron los de fresa, por ejemplo, los de fresa, ojalá en nuestro caso no sea el ejemplo para todos, o el caso que pasó con la lechuga, ¿no? Que al final de cuentas, la empresa que además era norteamericana, que está en México, no, ella demostró que no tenía, ¿no? La bacteria, o el caso del Chile en Sinaloa, que se le acusaba cuando ni siquiera estaba en producción, ¿no? Ni siquiera estaba vendiendo en ese momento. Entonces, ese tema va a ser muy importante en el tratado porque ahora sí, si antes había sido afectado la de granos, la agricultura de granos, pues ahora con esta decisión de la estacionalidad va a ser afectada la de hortalizas, principalmente estas 10 hortalizas, que son berries, jitomate, cebolla, chile, ¿no? Lechuga, ¿no? Que son las principales, ¿no? Incluso aguacate, ¿no? Se van a ver afectados
enormemente y entonces eso va a implicar posiblemente cambios en las dinámicas de trabajo, ¿no? En todas estas unidades, ¿no? Muy bien. Pues miren, ya nos pasamos del tiempo. Si hay alguien que quiere decir algo así muy brevemente como último detalle, le daríamos prioridad a Antonieta y si no, pues cerramos la sesión. Sí, No, sí. pues, Agustín, dale. Perdón. No, nada más que no terminé el comercial. El libro está Sí, sí. en, Y yo sí estaba pidiendo que pusieras el título del libro en en el el chat. chat, ¿no? Ok, ahorita lo pongo, pero está en jornamex.com, este, que es la página del proyecto. Ahorita lo pongo. Jornamex.com. Muy bien. Listo. Órale. Aquí, a ver, espera. Es que aquí ya la regué, man. Bueno, ya voy a dejar de grabar. Muchas gracias, Antonieta. Muchas gracias, Agustín. A todas las personas que nos acompañaron.